partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. Encontré la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder, como desde hace 16 años y ya vamos llegando a fin de año y cerca de las elecciones. Ya este domingo son las elecciones. Brevemente les quiero hacer un comentario antes de empezar el programa. Tengo dos invitados de lujo, como les digo siempre. Hugo Marietán, médico psiquiatra. Vamos a analizar la psicología del poder y también el tema de la psicopatía. Tan triste y en relación sobre todo a los femicidios. Y vamos a hablar con Horacio Calderón, analista internacional, por todo lo que está ocurriendo en estos últimos días en América Latina. Brevemente les quería hacer un comentario. Me llamó la atención lo que dijo Diosdado Cabello, ¿no? Yo supongo que para muchos debe ser inquietante. Ruego a Dios que se quede en una brisa bolivariana, dijo. Es el hombre más poderoso después de Maduro, o más que Maduro en Venezuela. Se va a convertir en un huracán bolivariano, dijo hace dos días más o menos, que va a recorrer América y citó a Ecuador, a Chile, a Argentina, a Bolivia. Es inquietante, como mínimo. La Organización de Estados Americanos dijo que, en el caso ya de Bolivia, hablando de otro país, tiene que ir a balotaje debido a todo lo dubitativo, lo complicado que fue la elección. Y yo me pregunto en qué medida no será otra nueva dictadura después de la de Venezuela, la de Bolivia. Lo cierto es que, aparte de todo esto, el análisis general, más en relación a lo que está ocurriendo y que se agregó Chile con los actos de violencia que sorprendieron a gran parte de los politólogos, de los analistas, pero que tiene que ver, como muchos habían advertido, incluso funcionarios de Estados Unidos hace muchos años, con la desigualdad y la corrupción. Son dos temas que son inquietantes y que no se puede corregir la desigualdad sin tener en cuenta el tema de la corrupción, sin tratar de solucionarlo, porque la impunidad trastorna la paz social y genera violencia. Y esto es la historia de la humanidad. O sea, cuando uno ve la historia tanto de todas las dictaduras, porque generalmente lleva a movimientos, a violencia, a movimientos revolucionarios y a dictaduras, a veces de izquierda, a veces de derecha. En América Latina están ocurriendo de izquierda las dictaduras. Pasó también, por ejemplo, con el caso de Alemania. O sea, cómo llega un loco o un dictador terrible como fue Hitler, porque había una situación dramática después de la guerra y hambre, había desigualdad. ¿Cómo llega la revolución bolchevique a Rusia en 1917? Con una economía pastoril y la gente que la estaba pasando muy mal. Esas ideas políticas, y lo digo sin hacer juicio de valor, sino desde el punto de vista analítico y sociológico, llegan y prenden cuando hay un caldo de cultivo. La desigualdad y la corrupción son un caldo de cultivo para temas que generan incertidumbre, muy peligrosos y que anulan los principios básicos de la República. También es fundamental el tema de la educación. Cuando la gente no tiene educación, la verdad es que no tiene perspectivas y posibilidades de votar con otros valores más allá de lo más inmediato y lo más necesario. Para terminar, les quiero decir que si no hay justicia, ocurren hechos muy desgraciados, como por ejemplo que vale todo. O sea, empieza a haber una posibilidad de lavado de dinero, a la luz del día que ocurran hechos donde todo da lo mismo y entonces se pierden los principios fundamentales y los valores de un país. Muchas veces la gente dice en estos populismos que están surgiendo en América Latina, roban pero hacen, o dicen, por ejemplo, todos roban, igualan a un partido y al otro. Y esto también lo podemos ver acá en la Argentina. Y todo da lo mismo. Y esto ocurre porque no hay justicia, porque dicen, bueno, si roban todos, por lo menos que me den algo, por lo menos déjenme robar un poco a mí, quizás en el fondo del corazón piensan muchos otros. Lo cierto es que hay un estudio de la Universidad de San Andrés que da cuenta, que se los quería recordar, de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las instituciones peor vistas por la opinión pública, con un nivel de insatisfacción que supera el 70%. Es terrible. Y esto tiene que ver con el comportamiento del Poder Judicial en los últimos años y sería bueno que vuelva a haber credibilidad con el tema de la Corte Suprema de Justicia
por lo que les acabo de decir. Los principios de la República son los que se pierden con todo esto que les estoy diciendo, que es la división de poderes, la alternancia en el poder, porque se quieren quedar y para siempre, el hecho de que sean elegibles los gobernantes y también la transparencia de los actos de gobierno. Y yo no quiero perder nada de eso. Yo quisiera seguir viviendo en esta República y me pregunto en qué medida esta brisa bolivariana puede llegar acá. Espero que no llegue. Después de la pausa, los invitados. San Isidro, hay municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aquí estamos. Gracias por venir, doctor. No, un placer. Como todos los años, un lujo. Bueno, vamos a escuchar su cátedra. La psicología del poder. Yo me pregunto cuando veo muchos de estos dictadores, empecemos por ellos y después vamos a los de acá locales, que no tenemos dictadores por suerte, que no tenemos dictadores. Sí. El tema de Maduro, y uno escucha que dice que le habla pajarito, toda esta gente que tiene esta enorme influencia en América Latina, bueno, y Evo Morales, por ejemplo, y todos estos dictadores que se quieren quedar en el poder. Claro, por ejemplo, el tema de Maduro y el pajarito, hay que pensar también en el hecho comunicacional. Es decir, ¿a quién le está hablando Maduro? Porque evidentemente para nosotros es un disparate absoluto. Pero tal vez en su cultura, ¿no es cierto?, los elementos de la magia todavía existen. Y que de pronto mencione como que un pajarito, sea Chávez, le hable, ¿no es cierto?, puede ser que encaje el discurso de él con esa posibilidad de la cultura a quien está hablando, ¿no? Eso me pasaba muchas veces cuando muchas personas despotricaban contra el discurso de Cristina por el contenido, ¿sí? Y yo decía, ¿y quién le dice que le está hablando a ustedes? A lo mejor está hablando, ¿no es cierto?, a un sector de la población que sí lo entiende perfectamente lo que está diciendo. ¿Cómo se explica la violencia? Esta que estamos viendo en Chile es sorprendente, ¿no? Arrasaron con todo, esta violencia que a veces ha aprendido acá en la Argentina, la hemos vivido. Sí, pero en la violencia hay que entender, acá hay que entender tres elementos básicos. Primero, que debe existir una necesidad en la población, o sea, esa necesidad implica una insatisfacción. Luego, para mover esa masa se necesitan líderes, y esos líderes deben estar, ¿no es cierto?, respaldados, ¿sí?, porque nadie es loco, nadie va a hacer una acción que después va a ser fusilado o muerto por ahí, sino que se le debe asegurar que él va a hacer una acción de movilización de la sociedad, pero con un respaldo. ¿Sí? Y después el tercer elemento es que tiene que haber una zona liberada, que estas personas puedan hacer, ¿no es cierto?, y no ser ametralladas salvajemente. ¿Sí? O sea, esos tres elementos pueden interactuar y ahí se producen estos extraños estallidos sociales espontáneos. Evidentemente están organizados. Por eso Piñera dijo un discurso que no se le entendió y fue aprovechado políticamente, ¿no?, en otro sentido. Él decía, estamos en guerra y estamos en guerra con sectores poderosos. No se estaba refiriendo al pueblo que iba a protestar. Claro. Estaba refiriéndose a poderes supranacionales que están justamente señalando a Chile como esta vez factor de explosión social, ¿no? Bueno, justamente eso vamos a hablar con el analista, ¿no? La posibilidad de que haya infiltramiento, y bueno, de hecho hay algunas entidades internacionales como multinacionales, como la Organización de Estados Americanos, que da cuenta. Pero eso lo vamos a hablar después. Pero es fácil también de entender esto. La población, nuestra población, por ejemplo, la población argentina, no es de movilizarse así porque sí. Aprueben ustedes, cualquiera de ustedes, decir, bueno, vamos 8 o 9 vecinos a hacer un asado al parque. Van 2. No se moviliza la gente. Se moviliza cuando hay gente que son especialistas en movilización, cuando están pagados y cuando tienen recursos y que cuando tienen la zona liberada y saben que van a hacer este movimiento y zafar, ¿no? Sí, eso se estudia en historia también. Es lo que yo decía antes, el caldo de cultivo es un estado de ánimo de la población que unos vivos toman y empiezan a organizar algo.
en forma organizada. Sin los organizadores no hay posibilidad. Exactamente, una élite organizadora, exactamente, un grupo de tensión o de presión que organiza el hecho. Es verdad. El tema de la psicología, ¿cómo ve, doctor, la psicología del poder? ¿Cómo ve a los candidatos desde el punto de vista psicológico? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y por el otro lado Macri y Pichetto. Hubo un escribano que estuvo muchísimos años, que en este momento no recuerdo, escribano del gobierno, ¿no? Pues estuvo muchísimos años haciendo las actas y todas esas cosas. Y él, ya bastante anciano, dijo, yo llegué a la conclusión que para llegar a ser presidente uno tiene que tener una personalidad especial. No cualquiera puede llegar a presidente y mantenerse como presidente, ¿no? Como que él veía, ¿no?, que esa gente, esos políticos, ¿no?, llegaban al poder y el poder tiene algo que los transforma, ¿no? ¿Y qué es lo que los transforma? La capacidad de desear algo y poder hacerlo, que eso es el poder, ¿no? Yo quiero y puedo hacerlo. Entonces esa práctica constante, y después que la gente, cuando la gente ve a un poderoso, ¿no?, tiene porque es una cuestión casi biológica, ¿no?, ante el poderoso tiene una capacidad de sumisión, de ser sumiso, que no lo tiene habitualmente en otra situación, ¿sí? Y esos son las personas que le estimulan el ego. Y después está el séquito que lo rodea, que le miente, le estimula, distorsiona las cosas, y el poderoso se siente cada vez más poderoso. Terminan como aislados, ¿no? Muchos, los candidatos, no me refiero a estos específicamente, pero los políticos, yo conocí a muchos cuando no eran famosos y después llegaron a estar como presidentes y vicepresidentes y ministros y demás, y es como que pasan a tener como otra personalidad. A mí a veces, por eso me gustaría que me lo pueda explicar, porque dejan de ser la persona que eran, pierden la identidad. Y hasta, bueno, mucho más fríos, distantes, un poco porque están cabalgando en el Olimpo, o quizás porque también empiezan a ocultar. Yo percibí como que eran otras personas. Sí, realmente. Yo tenía la oportunidad de hablar con algunas personas que eran muy allegadas a Cristina y que en las reuniones había como una especie de acuerdo tácito, o tal vez no tanto, que no se la podía mirar a los ojos, por ejemplo. No se la podía mirar a los ojos porque era una forma que tenían ellos para no irritar a la señora, ¿no? Y eso me hace acordar a los reyes incas, que uno no podía mirar a los ojos, porque el que miraba al ojo al rey inca lo mataban de inmediato, ¿no? Es ancestral. Es ancestral. Digamos, este tipo de mambos, porque ya no sé, uno no sabe muy bien qué nombre poner. Y a la reina inglesa tampoco se la podía mirar a los ojos, y por eso los soldados, ¿no es cierto?, hacían esta acción de taparse los ojos ante la luz divina, ¿no es cierto?, de la reina. Y de ahí sale el saludo militar, ¿no? Ahora, ¿qué lleva este tipo de comportamientos de que la gente cambia tanto en el poder? ¿Se trastornan? Algunos dicen que tienen ese síndrome que cuentan los médicos, ¿no?, de Ubris. Sí. No, hay algo más sencillo, ¿sí? Uno quiere, habitualmente cualquier persona que nos está viendo, quiere hacer un montón de cosas, pero hay algo que se llama, ¿no es cierto?, los límites, ¿sí? O la represión, o la ley. Uno entonces entorna su accionar a través de esos límites, está encorsetado. Bueno, cuando llega al poder, esos límites van desapareciendo. Entonces el yo se va expandiendo y el yo puedo cada vez más. Y entonces se va transformando, ¿no es cierto? Se va embichando, ¿no? Se hace como bicho. Un ser, ¿no? Como un bicho que sin sentimiento, se hace referencia, como que no tiene sentimiento. El ejercicio del poder marca la distancia. A tal punto que cualquier libro que habla sobre el poder dice, bueno, si vos querés ser un líder importante, acostúmbrate a estar solo porque eso es lo que te espera. Vas a ser un líder, pero vas a ser solitario. El poder lleva a la soledad. El poder lleva a la soledad. Y también, por lo que estoy deduciendo, es a la impunidad. O sea, la sensación esa que está describiendo es de, al no haber límite y contención, es impunidad. Bueno, eso también... No tengo límite, no tengo barreras yo. No tengo barreras, pero también está, ¿no es cierto?, todo el entorno del poder, ¿no?, que trabaja para darle esa posibilidad. Porque si el entorno, digamos, vamos a poner el Congreso, la Corte,
la gente, los jefes de gabinetes o el gabinete, ¿no es cierto?, le va marcando constantemente, no, está mal esto, bueno, vuelve, de alguna forma puede moverse acá hasta acá, pero de ahí no sale. Ahora, cuando todos están hegemónicamente pensando lo mismo, ahí entonces es más fácil entrar en una pseudo dictadura. Es peligroso, esperemos que no lleguemos nunca a eso. Bueno, gracias por estar acá, doctor. Un placer. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichosos Tal es que como les existe. dije al principio del programa, Horacio Calderón, gracias por venir, un lujo. Un placer después de tanto tiempo. Gracias, que siempre está en las cadenas internacionales hablando de estos temas de política internacional. Bueno, estamos viendo la verdad que yo dije es inquietante, lo que todos nos preguntamos primero que nada es en qué medida la Organización de Estados Americanos, bueno, en el caso de Bolivia sugiere que vayan a balotaje después de todo lo que ustedes saben, idas y vueltas con respecto a la elección, ¿no? Que uno se pregunta si va a ser otro dictador más, como el caso de Venezuela, que está por fuera de la ley. Y el tema que dijo de que la dictadura bolivariana y cubana intentan desestabilizar la región. ¿Es verdad que lo que está pasando en estos países como Chile, que no termina el conflicto y todo lo que pasó en Ecuador y demás, está la dictadura bolivariana y cubana? Bueno, yo creo que acá hay una multicausalidad en el conflicto tan grave que está atravesando Chile en este momento, y no se puede ser reduccionista frente a otros episodios, a otras crisis similares que se han visto, por ejemplo, en Europa, ¿no? Recientemente, o sea, hace pocos meses, cuando toda Francia y especialmente París se levantó violentamente contra el presidente Emmanuel Macron, ¿no? Y por supuesto, esto tiene un impacto global, es decir, acá estamos atravesando un final de ciclo histórico de 5 siglos, ¿no? Con una especie de terremoto o tsunami, como se lo quiera llamar, geopolítico a escala global, ¿no? Y todo eso obviamente repercute en las agendas de las grandes potencias, de lo que son entidades supranacionales. Está el Foro de San Pablo, por ejemplo, del cual tanto se habla en este momento, que tuvo su congreso en el mes de julio en Venezuela. Y por otro lado también están los otros grupos, como el grupo Bilderberg, por ejemplo, que es tan conocido, en el cual se reúnen más de 100 figuras del poder mundial para diseñar las grandes políticas globales del siglo. Es decir, no se puede ser reduccionista. Ahora, yendo, Elizabeth, a la pregunta, a ver, si Bolivia, que tiene, no olvidemos, un pleito histórico irresuelto con Chile, por la salida del Pacífico, de alguna manera también bloqueado por Perú, pero tiene un conflicto serio con Chile, Bolivia, por un lado, y Venezuela, con esos aires bolivarianos, también tiene cierto tipo de influencia, pero yo no creo que dentro del territorio chileno haya activistas, por ejemplo, de Venezuela, como sí creo que los hay acá en la Argentina. ¿Acá sí hay activistas? Yo creo que sí, que no se han activado, porque no ha habido episodios de violencia, salvo algunos esporádicos que hemos visto, no estamos hablando de los niveles que está atravesando Chile, pero por eso mismo yo me opuse, pero férreamente, a cualquier tipo de intervención por parte de la Argentina, sobre todo a nivel militar, en los asuntos internos de Venezuela.
de ningún tipo, porque en lo personal yo soy un adherente firme a la doctrina Drago de no intervención en los asuntos internos de terceros países. Por las represalias. No, Por temor a la las doctrina represalias. Drago es Claro, pero usted lo plantea por temor a las represalias. por supuesto, al margen primero, por una cuestión de principios, hablo de lo Sí, personal, ¿no? sí. La doctrina Drago, que siempre ha regido la política exterior argentina, inclusive en tiempos de la dictadura militar, fue más o menos así, ¿no? Con respecto a lo que está ocurriendo en Chile, yo no diría que es ya un estadio de tipo guerra molecular, pero sí es un enfrentamiento muy duro que me hace acordar, de alguna forma, aunque no fue tan violento, no hemos visto quemas de edificios, quema, por ejemplo, de autos, esta cosa, a lo que sucedió en la Argentina a fines del año 2013, en el cual la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner estuvo a punto de firmar el estado de conmoción interior. Recordemos que el Congreso argentino estaba en receso en ese momento, porque esto era a fin de año, el estado de conmoción interior y el estado de sitio. Y por muy poco en realidad no se llegó a eso. Yo veía videos ayer, por supuesto, con la quema de edificios, quema de vehículos, pero también veía quema de, por ejemplo, robos de shops, o sea, de negocios, por parte de fuerzas del orden. Y eso me hacía recordar también ese famoso fin de año que me pareció muy duro del año 2013, ¿no? Donde había mucha ausencia de poder, ¿no? Sí, a lo que preocupa, todo preocupa, esto de que Diosdado Cabello, al principio del programa, lo que yo había dicho, ¿no? Lo de la brisa bolivariana, que se va a extender, se puede convertir en un huracán, dijo, es el hombre más fuerte. Y Es puede el verdadero recorrer hombre fuerte, América, ¿no? y cita Ecuador, Chile y Argentina. Es el hombre fuerte de Venezuela. Por supuesto, es un hombre fuerte de Venezuela, por eso yo opino que, a ver, intentar promover el derrocamiento de Nicolás Maduro para que todo siga igual sería una especie de promoción del gatopardismo. Es decir, acá hay una constelación de fuerzas en Venezuela que son un peligro para la seguridad regional, compuestas no solamente por Nicolás Maduro, sino por un grupo de generales que son los que tienen el poder real, militar, porque comandan grandes unidades de batalla que están relacionados con el narcotráfico regional y con el crimen organizado. Entonces yo, ¿cómo voy a respaldar, además de mis principios, por ejemplo, una intervención argentina en Venezuela, cuando ellos tienen la capacidad de lanzar un contragolpe en la Argentina y crearnos realmente un problema bastante grave, ¿no? Yo me pregunto en qué medida puede haber un efecto dominó, ya sea o de la violencia de Chile, que tiene que ver todo con la desigualdad y la corrupción en América Latina, que es lo que siempre decimos, y en qué medida puede pasar lo de Venezuela o lo de Evo Morales. O sea, realmente es preocupante esto que están diciendo muchas entidades internacionales. La situación de La OEA Venezuela también dijo. claro, es un capítulo aparte, porque yo creo que Nicolás Maduro o el régimen chavista, como quiera llamárselo, va a perdurar en el tiempo. Yo no veo en este momento, por supuesto, posibilidades hay, pero el grado de probabilidad de ocurrencia de un cambio brusco en la situación de Venezuela, yo lo veo realmente muy bajo. O sea, cuando todo el mundo decía acá que esa famosa irrupción de Juan Guaidó, cuando quiso romper el bloqueo, que iba a tener un efecto dominó dentro de Venezuela, no ocurrió nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos analistas, inclusive analistas de Venezuela, políticos venezolanos, no alcanzaron a leer la realidad del terreno, ¿no? Y por último, me queda un minuto. A mí me da miedo que en América del Sur pase lo mismo que pasó en Medio Oriente. Bueno, Ese es mi miedo. Yo estoy en ciencias políticas. Entonces y hay que apuntar. por el petróleo despedazaron Medio Oriente, además de que se llevaron todos los recursos. ¿Pueden venir a intentar a Por supuesto, y hay gente. por los recursos pero por de América supuesto, Latina? está el señor Soros, al cual muy pocos nombran, está el grupo Bilderberger, que pocos nombran, que se asocia mucho a teorías conspirativas. Están los intereses británicos, los intereses estadounidenses en el Atlántico Sur, sus grandes competidores como son Rusia y China. Entonces, realmente, sí, yo me asocio a tu preocupación, Elizabeth. No es un chino. O sea, lo que yo tengo miedo no es un chino. Es razonable, digo. Claro, por supuesto, es altamente razonable y además yo creo que hay planes concretos con respecto a la Argentina.
¿Sí? De hecho, yo los he denunciado, lo denuncio permanentemente. ¿Por los recursos de qué? ¿Del agua? Por los recursos del agua. Somos La Argentina es un país... segundo o tercer país de reserva de La agua dulce del Argentina, a mundo. pesar de la pobreza que tenemos, del índice de pobreza que es la Argentina creciente, no hay que olvidar que es uno de los países potencialmente más ricos del mundo. Y la riqueza ictícola, Digo peces, todo, que no está y tierra. que no está resguardada, pues no Claro, tenemos no, una flota adecuada para eso. no. El único submarino que teníamos, bueno, lo perdimos. En fin, bueno. habría mucho para hablar sobre eso. Lo vuelvo a invitar antes de fin de año. Pero a ver por cómo supuesto, termina esta mucho gusto, historia. que no Y pasen Dios- tantos años. Y Dios quiera que sí, Dios quiera que esto termine aquí. Gracias por haber Por venido. favor. Y a todos ustedes Gracias. también me despido en paz. Bienvenida a la democracia, a las elecciones. Los males de la democracia se curan con más democracia. Gracias, chao. A partir de ahora, todo va